Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ahora sí se escucha. Hola, hola, hola. Ahora sí se escucha. Muy bien. Ahora sí tenemos audio. Ahora sí, ya me pueden ir escuchando mejor. Mientras que vamos ingresando, les voy recomendando que en sus lugares vayan bajando las luces, que esta noche tan especial estemos en un clima íntimo y nos vamos a tomar unos minutos para que vayan ingresando todos. Bajen luces, dejémonos llevar un poco por la música que se escucha de fondo. Algunos aseguran que el canto gregoriano imita el canto angélico, el canto de los ángeles. Así que esta noche es un poco recorrer eso, la vida angélica. Esperemos que todos los que estaban en el vivo de hace unos minutos, que no se escuchaba, ya hayan podido ingresar, que ahora se esté escuchando mejor. Estas fallas técnicas pueden suceder, pero no en esta noche. Una noche que era esperada. Una noche que es la noche de San Benito de Nurcia, San Benito Abad, el gran protector, el gran exorcista. Así lo conocen mucho. Pero muchas veces lo conocen más por su cruz exorcística que por su propia vida. Y este vivo especial, este streaming, nace porque hará cosa de 10 días atrás, una persona me dijo, pero ¿quién es este San Benito? Y así comienza esta historia. Vamos a viajar a los primeros siglos del cristianismo, al año 470, a un pueblito que se llamaba y se llama hasta el día de hoy Nurcia. Un pueblo medieval que, aparte de que en este lugar nació Benito, ha pasado por muchas situaciones, entre ellas un gran terremoto hace unos años atrás. En el lugar donde estaba la casa de los padres y abuelos
de este niño, hoy está la iglesia catedral en Nursia, Italia. En aquel año 470, Benito vino a la vida, pero no vino solo. Nació con una hermana gemela, a la que la conocemos por su nombre, y es Escolástica, Santa Escolástica, y San Benito. Eran hermanos, gemelos. Una familia patricia, una familia con dinero, que en la adolescencia de Benito lo van a mandar a estudiar a Roma artes. Les recuerdo que hasta durante muchos miles de años, los hombres eran los únicos que tenían derecho a la educación. Y en esa educación va a entrar Benito. Pero estando en Roma, con una niñera que atendía al señorito, al ver las atrocidades que pasaban en la gran ciudad de Roma, decide abandonar esta ciudad, decide abandonar sus estudios, porque había escuchado que unos cristianos vivían en las montañas de Subiaco como ermitaños. Y él quería hacer un camino propio, una búsqueda interior. Y se va a dirigir a Subiaco. Y uno de los monjes ermitaños que vivía en esas montañas le va a recomendar una cueva. Y escucharon bien, este santo protector, este exorcista, va a vivir durante 3 años en una cueva. Se dice que pasaron los años, que los pastores que andaban por estas montañas se refugiaban también en una gruta y de golpe veían a un animal que salía de una cueva. Pero no era tal animal, era Benito. En 3 años solamente salía a buscar alimento que los mismos monjes le bajaban en canastas. Pero sus ropajes estaban rotos, sucios. Apenas se dice que tenía no más de 20 años para este entonces. Los pastores comenzaron a preguntarle qué hacía ahí y comenzaron a llamarlo Virdei, hombre de Dios. Benito comienza a aconsejar, comienza a predicar el evangelio a estos pastores. Y son los pastores que a cambio de alimento van a empezar a hacer conocido a Benito. Porque volvían a Subiaco, volvían a sus aldeas y hablaban de este hombre de Dios. Así comienzan a llegar las primeras personas buscando consejo. Hasta que un día unos monjes se quedan sin superior, se quedan sin un guía y van a ir a buscar a este joven monje de no más de 20 años llamado Benito y lo van a convocar, lo van a elegir como superior. Benito va a aceptar, va a comenzar a vivir con ellos. Y la historia monacal de Occidente habla de que Benito de Nursia escribe para ellos una regla, que no es la regla de San Benito como hoy la conocemos, es una anterior, conocida como la regla del maestro. Esa regla del maestro era tan dura, que el resto de los monjes comenzaron a rebelarse, comenzaron a no elegirlo como superior. Y esos monjes le acercaron aquel mediodía, cuando estaban almorzando, una copa de vino. Benito de Nursia tenía la buena costumbre
de bendecir los alimentos. Durante esos 3 años en la gruta, lo único que lo acompañaba era una cruz de madera. Y cada vez que tenía que bendecir los alimentos, le hacía la señal de la cruz. En el momento que bendice esos alimentos, la copa de vino se quiebra en 2 y así Benito entiende que sus monjes lo han querido envenenar. En ese momento que se da cuenta que lo han querido envenenar, Benito se levanta y se va de este convento, de este monasterio, y se vuelve a su cueva, a su gruta, dejando atrás a estos monjes que, según palabras de los discípulos de San Benito de Nurcia, eran golosos, eran perezosos, y lo menos que querían era hacer un camino verdadero hacia Dios. Pero estando ya en la gruta, muchas familias vuelven a visitarlos. Entre ellos traían gente poseída. Mauro y Plácido, 2 niños, van a ser 2 de los grandes discípulos de Benito de Nurcia. San Benito le pide a Mauro y Plácido que comiencen a rezar, mientras que él, a través de la oración y palo limpio, comienza a quitar al mismo demonio del cuerpo del poseído. Pero no solamente esto. Benito de Nurcia logró milagros como la resucitación. A través de la oración resucitó un niño y una persona. Ha hecho caminar a personas sobre el agua. Recuperó de una persona que estaba en medio del campo. Se le había roto un elemento de cosecha de madera y metal. La parte de metal había caído al lago. Y San Benito se pone a rezar. Y la hoz de metal comienza a flotar al alcance de la mano de este operario agrario. En este momento, Benito deja la vida de ermitaño y comienza a fundar monasterios de vida cenobítica, de vida en comunidad. Llega a fundar 12 monasterios. Escolástica, su hermana, al ver que su hermano se había convertido en un hombre de Dios, ella también decide seguirlo. Se hace religiosa y toma la regla de San Benito. Una regla que hasta el día de hoy uno puede llegar a ella. Una regla que fue escrita hacia el año 500. Una regla que hoy está lejana a nuestra realidad. Pero una regla que muchos monjes y oblatos laicos deciden seguir. Escolástica va a fundar su monasterio, un monasterio femenino. Escolástica, en el ocaso de su vida, va a ir a visitar a Benito al monasterio donde éste vivía, en Montecassino, a no más de 1 hora y media de Roma. Se dice que va a llegar a la casa de huéspedes porque las mujeres no pueden ingresar al sector monacal de clausura. Y ahí se va a reunir con su hermano. Y comienza a caer la noche. Y Escolástica le pide a su hermano si pueden pasar la noche hablando de Dios. San Benito le dice que no, que esto es imposible, que deben volver a la oración. Escolástica
lleva sus manos al rostro y pide a través de la oración a Dios que le conceda pasar una noche más con su hermano Benito. Cuando Benito se da cuenta de lo que está haciendo su hermana, la reprende. Pero la fuerza de la oración pudo más. Instantes después, se desata una tormenta tal que Escolástica no se puede ir. Y pasan durante toda esa noche con Benito unas monjas y unos monjes, hablando alrededor de una mesa sobre cosas de Dios. Días después, Benito, estando en su habitación, en su celda, ve a través de la ventana una paloma. Y viendo esta paloma, Benito interpreta que es el alma de su hermana que está subiendo al cielo. Manda a llamar a unos monjes y les dice: traigan el cuerpo de mi hermana muerta. La vamos a enterrar en la sepultura que he preparado para mí. Benito conoció el mismo momento de la muerte de su hermana, como él mismo, a través de su videncia, de su profecía, conocía el mismo día de su propia muerte. Benito de Nurcia es el padre del monacato, pero también patrono de Europa, el patrono de la paz, el patrono de los arqueólogos, de los que trabajan en la arqueología de cuevas y grutas. Es el patrono de los consejeros y guías espirituales. Es el patrono de los exorcistas. En el año 547, el 21 de marzo, a mitad de la mañana, Benito pidió ir a la capilla. Tenía 67 años. Para aquel entonces, un hombre entrado en edad y sabiduría. Tomó la comunión y, levantando sus manos al cielo, murió en esa misma capilla. Los restos de San Benito y Santa Escolástica fueron enterrados en el mismo sepulcro. Pasaron los años, diferentes batallas. En un momento agarraron los cuerpos, los trasladaron. Luego los devolvieron a Monte Cassino. Pero uno de los hechos más particulares es que en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla conocida como Batalla de Monte Cassino, donde el nazismo buscó exterminar todo el monasterio, la abadía de Monte Cassino, porque no podía quedar libro monacal que concediera más sabiduría, decidieron bombardear ese monasterio. Lo derribaron completamente. Lo único que quedó en pie fue una escultura de San Benito y una tumba sin destruir. El bombardeo fue tal, pero se dice que milagrosamente la tumba de San Benito con la de Santa Escolástica no se destruyó. Lo mismo con la escultura de San Benito. San Benito hasta el día de hoy es uno de los santos más buscados en el mundo. En las visitas europeas es uno de los lugares más visitados, tanto la Cueva Santa, llamada Sacro Speco en Subiaco,
y Monte Cassino. Pero la historia de la cruz o exorcismo de San Benito, hoy tan puesta de moda, no tiene referencia directa a San Benito, sino a sus discípulos y a los suyos. Se sabe que Benito, como lo mencioné, tenía una gran devoción a la cruz, como símbolo de salvación y de protección. Pero pasando los años, vamos a llegar al año 1200, al medioevo europeo. Y en algunas situaciones de juicios dados por la Santa Inquisición, donde los inquisidores preguntaban a las brujas qué hicieron, cómo poseyeron tal lugar, cómo poseyeron a estas personas. Algunas hacían mención que había ciertos lugares que ellas y ellos, brujas y brujos, no podían avanzar sobre estos lugares. Cuando los inquisidores preguntaban, ¿pero el por qué?, ellos aseguraban que el símbolo de una cruz estaba marcada en sus paredes. Los inquisidores comenzaron a rastrear y así encontraron en diferentes monasterios el símbolo que tienen aquí arriba, que muchos utilizan en anillos, en llaveros, en medallas. Es la conformación de iniciales de la cruz de nuestro Padre San Benito, escrita en latín, pero se le atribuyen los mismos poderes de la misma cruz de Jesucristo. La salvación y la protección de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. La Inquisición vio esto primero como hechicería de los mismos monjes. Hasta fue prohibida. Recién para el año 1500 se la va a comenzar a permitir para el uso y se le va a conceder indulgencia plenaria, siempre y cuando uno sepa que este exorcismo, esta cruz, hace referencia a Jesucristo, el Salvador del mundo. Así que podemos decir que la cruz de San Benito es un símbolo de protección, no solamente para las personas, sino también para los ambientes donde uno está, donde uno permanece. Pero los monjes se convirtieron en el crisol de la cultura occidental. Si ustedes piensan hacia el año 500, 600, solamente los eruditos tenían el poder de alcanzar las bibliotecas y poder llegar a los textos. Los monjes benedictinos, dentro de sus conventos, de sus monasterios, comenzaron a tener un espacio dedicado para sus bibliotecas y algo llamado scriptorium, que era el lugar donde tenían sus escritorios, y estos monjes comenzaban a producir manuscrito sus libros, donde se convirtieron en grandes copistas. Hay una novela muy interesante de Umberto Eco, llamada El nombre de la rosa, llevado a película y a serie, donde gran parte de la trama sucede en un scriptorium y en la biblioteca del monasterio, de la abadía. Así que los monjes no solamente se dedicaban a la oración, también al trabajo manual. El monacato es padre de la herbolastería y la herbolastería de la farmacia. Ellos comenzaron
no solamente a vivir de la oración, sino del trabajo de sus manos. Y hasta el día de hoy, muchas abadías, monasterios y prioratos benedictinos deben vivir de lo que trabajan. Así, muchas de las cosas que están sobre esta mesa las han hecho monjes benedictinos, porque es la forma de sobreexistir. Su trabajo y su oración. Y como monasterios son autárquicos. El monacato es anterior a las peleas, discusiones y separaciones de la iglesia cristiana. Encontramos monjes católicos romanos, monjes católicos ortodoxos, monjes anglicanos y no romanos que viven fielmente la regla de San Benito. Pero algunas características. Algo tan simple, lo que muchos toman. El vino, como hoy lo conocemos. El mismo champán es un descubrimiento casi torpe de los monjes benedictinos. Cuando llegaba el momento de la vendimia, los monjes, para conservar el vino, le colocaban azúcares. Así nace uno de los vinos dulces más importantes del mundo, como es el Mistela, sin conservantes, digno para celebrar la Eucaristía, la misa. Hoy por hoy, en este siglo XXI, están de moda los vinos dulces. Pero este invento tiene miles de años. Y fue una torpeza. Lo mismo pasó con el champán. O algo que tengo aquí. Un pedacito de queso. Aquí diríamos de rallar. De rellenito. Los monjes descubrieron que en las zonas tiernas de pastos llevaban sus vacas, su ganado a pastar. Y el queso que lograban de la leche era mucho más blanco, con tierras mejor abonadas. Y el queso que lograban era un queso duro que servía para cuando se iban de viaje o para cuando venían a comprarles. Así, el queso de rallar o rellenito se convirtió en uno de los quesos que no puede faltar en las mesas de todos. Un queso que acompaña a las pastas. Un queso que conforma la salsa cuatro quesos. Pero uno de los grandes aportes que también hicieron fue a la música. Los cantos gregorianos que hacia el año 2000 se pusieron de moda. Se dice que esta forma de cantar no polifónica, monofónica, en 8 tonos, se asemeja al cántico angélico. Y siempre se ha dicho que la vida monacal es un poco la imitación de la vida angélica en el cielo. Así que varios aportes se siguen haciendo hasta el día de hoy en los monasterios. Pero ¿cómo los primeros monjes llegan al Río de la Plata? Llegan hace 100 años atrás, a pedido de comunidades que escuchaban hablar de estos monjes europeos que seguían una vida de oración y trabajo. En Argentina la primera comunidad en llegar fue la de Entre Ríos,
la de Victoria, Entre Ríos, con su abadía del Niño Dios. Luego le siguió la abadía de Buenos Aires, que en pocos años va a cumplir sus 100 años de estabilidad. Los monjes de Buenos Aires van a llegar desde Silos, los monjes que hicieron famosos a través de los CDs los cantos gregorianos hacia el año 2000. Llegaron a vivir a un departamento en el barrio de Flores. Imagínense, los vecinos que salían del edificio de golpe se encontraban con hombres vestidos completamente de negro que salían en aquel entonces totalmente velados por sus capuchas monacales, que escuchaban del interior del departamento, que cantaban, tocaban campanas y el aroma a incienso. Esto hizo que a los vecinos de Flores no les gustara mucho estos curas raros que habían llegado. Hasta que una familia llamada Torkins Blaquier les van a donar unos campos, hoy en el deslinde de Palermo con Belgrano, Colegiales, para que nos vayamos ubicando. Y ahí comienzan a construir su primer capilla, inaugurada en diciembre del año 1925, en un estilo neorrománico exquisito. Si no conocen la capilla del Santo Cristo, es digna de conocer, no solamente por el clima místico que genera ese espacio, sino por toda la simbología que tiene este templo. Comienzan a construir su monasterio, comienzan a vivir de la tierra, de la encuadernación, hasta que llega un abad que hizo mucho por la liturgia en el Río de la Plata. El padre abad Andrés Azcárate, que a los que les gusta la liturgia todavía se consigue en las ferias de libros, un libro llamado La Flor de la Liturgia. El padre Azcárate, un excelente liturgista, pero quien lo va a suceder en el cargo abacial va a ser Lorenzo Molinero, conocido como el gran exorcista de Palermo. Ya el monasterio estaba avanzado en su estilo neorrománico. Habían comenzado a levantar la iglesia abacial, hoy conocida como parroquia de San Benito Abad, en Villanueva y Maure. Y en este lugar, Lorenzo Molinero se dice que realizaba exorcismos, que era muy buscado y hasta el día de hoy, ya muerto hace varios años, muchos buscan llegar a la tumba de Lorenzo Molinero, el abad de la abadía de San Benito. Pero ser exorcista no es cuestión fácil. Vamos a ir un poco a la cronología de los exorcismos en la ciudad de Buenos Aires primero. Nos vamos a ir al año 1908. Al lado del solar que ocupa la antigua abadía de San Benito, hoy está la Embajada de Alemania. En ese lugar estaba la mansión Torkins, luego Blaquier. Pero en el año 1908, una familia de comunión diaria que iba todos los días a la abadía a escuchar misa, se dice que por la noche abandonó esta casa, misteriosamente. A los monjes esto les llamó la atención. Y un monaguillo de no más de 12 años, a escuchar que los monjes hablaban de que la familia Blaquier había desaparecido, este jovencito adolescente, un aventurero como pocos,
salió del monasterio, salió después de misa, y en vez de ir para su casa, fue hacia la casa Blaquier, saltó las rejas e ingresó por una ventana mal cerrada a la casa, que había quedado sola. Según el niño, dice que era muy fría esa casa. La empezó a recorrer hasta que llegó al comedor. Salía un aroma nauseabundo del interior de este comedor. Cuando comienza a ver alrededor de la mesa, escucha unos ruidos y de golpe ve a una persona tirada en el suelo. Era Alfio Blaquier, el hijo del matrimonio dueños de esta casa. Estaba solo, desnudo, tirado en el piso, pálido, mal comido. Se dice que el niño le preguntó si estaba bien, y Alfio Blaquier lo único que le dijo fue que lo que moraba, lo que habitaba en su cuerpo, pronto iba a habitar en otro, iba a morar en otro. Se dice que el cuerpo de Alfio Blaquier se elevó en medio de ese comedor y, según las crónicas, con sus uñas comenzó a arrancarse los ojos hasta que cayó desplomado en el suelo. El monaguillo salió corriendo y le avisó a los monjes. Este es el primer caso registrado de un caso de posesión demoníaca en la ciudad de Buenos Aires. La familia Blaquier nunca buscó un exorcismo para su hijo, pero sí buscaban a través de la oración de los monjes que Dios los ayudara. Alfio Blaquier murió, pero de ahí en más, en el barrio de Palermo, comenzaron a decir que los monjes benedictinos exorcizaban personas y que los demonios que sacaban iban a parar al bosque de los Blaquier. Un bosque que hasta el día de hoy, si uno avanza por la avenida Luis María Campos, puede ver árboles añejos que en ese lugar los demonios expulsados por los monjes benedictinos se iban a refugiar ahí. Pero también este monasterio dice tener fantasmas, o hay gente que así lo asegura. Muchas personas que han asistido a conocer la iglesia del Santo Cristo, de golpe estando en esa capilla maravillosa, comienzan a escuchar el órgano que comienza a sonar. Miran hacia el sector del coro y ven a un monje vestido completamente de negro tocando el órgano. Deja de tocar el órgano, se levanta y se escuchan los pasos de cómo se va. Muchas de estas personas preguntan en la santería que quién era el monje o quién es el monje que toca tan bien el órgano. Y es ahí cuando entra la confusión. Hace muchos años, hacia la década del 70, murió el padre Benito, no Benito de Nurcia, otro sacerdote, que vivió en ese monasterio, que era el organero. Muchos aseguran que es el alma de este sacerdote benedictino, que vuelve a ese lugar donde muchas veces tocó el órgano en las celebraciones monacales de la Iglesia del Santo Cristo.
Pero en Entre Ríos pasa en la abadía también algo muy particular. Victoria, Entre Ríos, los más grandes lo recordarán. Hasta hace unos años atrás se aseguraba que en Victoria se podían ver los avistajes más impresionantes de ovnis. Hasta el Museo de OVNIs está en Victoria, Entre Ríos. Así que mucha gente que llegaba a la hostería de los monjes benedictinos no llegaban muchas veces por el monacato, por la oración, por sus tareas pastorales, sino que llegaban a ver ovnis y se quedaban durante toda la noche charlando en la hospedería, en los jardines, y de golpe, en medio de la noche, cuando todos los monjes duermen, alguien comienza a cerrar las puertas con estruendo, o te golpea las puertas o ventanas para que hagas silencio. Aseguran que es el alma o el fantasma de un monje hospedero, que el monasterio de la Abadía del Niño Dios de Victoria, hasta el día de hoy, hace su trabajo, cuida el respeto, el silencio y la oración de la hospedería de la Abadía del Niño Dios de Entre Ríos. Pero los monjes de Entre Ríos fueron quienes fundaron el monasterio de la Pascua en Uruguay, en el departamento de Canelones. Unos monjes muy particulares, leñadores, que construyeron su monasterio de barro, techo de paja. Sus luminarias son panales de abeja. Viven del trabajo de leñador. Y ahí a unos kilómetros se construyó un monasterio femenino, que es fundación de un monasterio femenino que está aquí en Argentina. Pero en Uruguay, a diferencia de Argentina, los monjes benedictinos pasan casi desapercibidos y la devoción a San Benito de Nurcia recién está conociéndose. Recién está comenzando lo que decimos nosotros las modas de la cruz de San Benito. Pero como siempre digo, la vida monacal hay que vivirla. Y si no la viven, vayan a ver lo que es. Los hombres tienen oportunidad de conocer las hospederías y varios monasterios que hay en Argentina. En Tucumán, en Entre Ríos, Buenos Aires, están los monjes benedictinos, los monjes trapenses, en Chile, en Uruguay. Lo mismo las mujeres pueden llegar, pueden hospedarse en estos monasterios. Los toldos. ¿Sí? Muchos habrán escuchado hablar de Mamerto Menapache, ¿sí? Uno de los abades más importantes de Argentina, que con Luis Landricina se hizo famoso contando chistes. El monasterio de los Toldos, por ejemplo, es uno de los productores más importantes de quesos a nivel monacal de la Argentina, porque el monasterio de los Toldos fue una fundación de origen suizo, mientras que el monasterio de Buenos Aires es reconocido por sus dulces, mientras que el monasterio femenino Abadía de Santa Escolástica en Victoria, provincia de Buenos Aires, es reconocida por sus confituras y sus chocolates. Así que uno puede ir reconociendo productos que los mismos monjes, monjas hacen, artesanías, para sobrevivir, para vivir, porque no solamente de oración vive el hombre. Seguramente tienen muchas preguntas. Antes de dar la posibilidad, yo me voy a acercar a la cámara para poderlos leer tranquilamente. Algunas cosas que están delante de la cámara y seguramente dirán, Sebastián, ¿qué tenés ahí?
Lo que tienen delante en color dorado es un turíbulo, que muchos le llaman botafumeiro, sahumador, turíbulo. El incienso que se ha puesto tan de moda ahora en varitas ay, no me sale la palabra ahora, de inciensos en varita. En verdad siempre se utilizó el incienso no solamente por el perfume, sino también por el efecto del humo. El humo sube hacia los cielos y representa la oración que sube a los cielos con nuestros pedidos. El sambenito que tienen delante, símil piedra, es una de las últimas obras de artesanías, ora et labora, como muchos saben, desde el 8 de mayo pasado, con esta situación de la pandemia, llevó a que yo volviera a uno de los grandes amores, que son las artesanías monacales. Así que es una réplica en escala de una escultura que está en la iglesia o monasterio de San Ulrich, y es un San Benito muy particular, porque en su mano derecha tiene el libro de la regla y tiene el cáliz, la copa, quebrada, y el veneno está con el símbolo de una serpiente saliendo. El báculo, el cayado de pastor y el pectoral de abad. A los pies, la representación de la cruz de San Benito. Y aquí, uno de los velones tallados que también dentro de artesanías, horas en labora teníamos. En este caso, un San Benito muy particular. Algunos me decían, pero Sebastián, una vela negra. Es uno de los colores que prima la vida monacal, pero la luz se emite del cuerpo de San Benito. Con el libro de la regla, ¿sí? Y este precepto de los monjes y de los oblatos de la oración y el trabajo. Lo mismo que este tipo de cuadernos, que sirven para organizar un poco la vida de uno. O esta cruz, hecha en cerámica, que es réplica de la original que está en el monasterio de Buenos Aires. Así que me voy a acercar ahora a la cámara para resolver preguntas que puedan haber ido surgiendo durante este streaming. Ahora sí los leo. Guillermina, excelente, toda la información. Saumerio, Julio, muy bien. Algo muy típico también en las comunidades budistas, ¿sí? A ver. ¿Qué día es conveniente prender incienso? A ver. Los símbolos de la oración, aparte de las manos, es la luz, el cirio, la vela, el velón y el incienso. Litúrgicamente se enciende el incienso en las grandes festividades. Por ejemplo, en las segundas vísperas de San Benito, que estamos terminando ahora, en las primeras vísperas, siempre que sea domingo. Entonces, el incienso va a depender del momento. Si lo vamos a utilizar para oración, o si lo vamos a utilizar para pedidos, o si lo vamos a necesitar como elemento de purificación. Excelente, Sebas, Ana, hola, hola, María Fernanda, López Camelo, excelente, Sebastián, como siempre, muy interesante. Alicia, ¿cómo va? Nidia desde Montevideo, Johnny, siempre excelente la información. Javier, Belén, pedidos y purificación. Muy bien.
Eso siempre que uno haga, uno tiene esos elementos para utilizar. Por ejemplo, aquí delante en rojo creo que se ve es una lámpara de aceite. ¿Sí? Esa lámpara de aceite está encendida las 24 horas, ¿sí? Y simboliza todos los pedidos que gente cercana o míos propios, ¿sí? Y también representa la presencia divina. Entonces, eso es muy bueno poderlo tener. Feliz día de su santo, gracias, Capilla Arca de la Alianza. Muchos me saludaron hoy por mi onomástico, muchos saben de mi vida monacal, de mi vida religiosa, aparte de ser guía de turismo, y muchos me saludaron por el onomástico, así que muchas gracias, muchísimas bendiciones para todos. Sandra Silva, muy interesante todo lo que explicaste, muchas gracias. Alicia, tan clara la explicación como de costumbre en tus paseos, muchas gracias. Débora, desde Canelones, muchas gracias. ¿Conoce el monasterio de la Pascua o el de las hermanitas benedictinas? Laura, hermosa charla, me alegra. Se está transmitiendo desde la Capilla del Obispado del Este. Muchas gracias. Johnny, ¿cómo puedo te pedimos las artesanías? Muchas gracias, Johnny. Como siempre, un placer escucharte y verte. Patricia Rojas, muchas gracias. Mónica, excelente como siempre. Muy interesante, Sebas. Por más vivos, María Paz, muchas gracias. María Cecilia, muy bueno como siempre. ¿Más preguntas? Me encanta cómo transmitís toda la historia. Espero que haya quedado por lo menos la idea de este santo protector y santo exorcista. Monje, para algunos es una moda, les puedo asegurar que es un camino, ¿sí? Una elección de vida, ¿sí? El vivir con la presencia divina como él lo hizo. ¿Se siguen practicando los exorcismos? Claro, todas las iglesias. Hoy por hoy se es muy cauteloso, la ciencia, cuando la ciencia no tiene explicación, ahí puede actuar la religión en este caso. Yo siempre recomiendo una película que se llama, ya me voy a acordar, es el caso de un exorcismo que un sacerdote terminó preso, ya lo voy a recordar. Muy claro, todo excelente, María Luisa. Creería, María Luisa, que estás en San Paulo, Brasil. Así que un abrazo fuerte a la distancia. Cecilia, siempre tuve dudas si cuando prendía el incienso era correcto o no cuando lo hacía. Muy bien. Explicaste qué significan las letras de la cruz. De todas las letras no. Esto es para Belén, que veo la pregunta recién. Lo pueden encontrar a la oración exorcística. Yo hoy la puse en una de las posteos de Facebook, ¿sí? Una de las oraciones y frases más reconocidas es bebe tú esos venenos, ¿sí? Que se lo dice directamente a Satanás, ¿sí? Es una oración exorcística, así que por eso también uno tiene que tener cuidado cuando la utiliza y con mucho consentimiento. Si uno supiera lo que carga muchas veces, porque uno dice, es moda, no, es cargar la cruz de Cristo. Así que eso, Emily Rose es la película. Correcto, el caso Emily Rose. Ahí está, que Johnny y Sonia ahí hacen referencia. Si presencié algún exorcismo, sí. Antes de entrar al monasterio, durante y post monasterio. Belén, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, hola. ¿Se escucha? Ahí está. Tengo la planta de incienso. ¿Podremos prender directamente las hojas de la planta? No. No. Lo que se puede hacer es dejar secar hojas al sol,
sin ponerle ningún tipo de extracto. Después se muelen, ¿sí? Si es bien secas, se muelen, pero no largan el aroma típico al incienso, ¿sí? Porque el incienso que ustedes reconocen por el aroma en las iglesias se llama incienso blanco y es una rexina, no es la planta del incienso, son cosas diferentes. Lo mismo el palo santo que se puso ahora de moda, es el tronco, es la rama de un árbol, que al quemarla exuda ese aroma. Incienso en polvo o sahumerio o consagrado. Como pregunta, yo siempre recomiendo, permiso, me voy a correr. Muchas veces no tienen la posibilidad de verlo. Estos son granos de rexina de incienso blanco, que es el que se utiliza en el mundo cristiano, a diferencia de los sahumerios, que lo utilizan más las comunidades budistas. Ahí Alejandro me comunica que están viendo desde Calafate, Río Gallegos, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, Chile. Muchas gracias. ¿Cómo se haría una correcta limpieza del hogar? Yo siempre recomiendo, primero, que sea una familia cristiana, creyente, practicante. Después, que llamen a un sacerdote para bendecir la casa si no está bendecida. Y después con mucha oración y trabajo. Es una de las grandes cosas, más que andar tirando incienso y agua bendita, ¿sí? Uno tiene que llevar una vida acorde para que la casa esté en armonía. Aparte de sellarla como muchos monjes, monasterios lo hacen. Ahí Ana, gracias a vos. Ahí Sandra Amial, gracias Sebas, que siempre compro ese. ¿De cuántas hierbas está compuesto el licor benedictino? ¿El de Entre Ríos? Más de 100. Los exorcismos son como los de la película El Rito. Y yo te diría que el película... Tendrías que ver, ahí está, el exorcismo de Emily Rose. Ahí vas a ver uno de los rituales, que es el más común, que gran parte y la cruz exorcística, en el centro los exorcistas utilizan lo que está ahí colgado, que es la cruz de San Benito, pero el ritual se fue conformando litúrgicamente durante muchos años. Bendecir las casas. Correcto, Sandra. Se convoca a un sacerdote o a un diácono, o dependiendo de la iglesia hay órdenes menores que lo pueden hacer. Cuando sentimos que hay una presencia, ¿qué conviene hacer? Y nuevamente, primero bendecir la casa y después buscar discernimiento, que es lo que tenía Benito. Ahí, a través de diferentes personas de Dios, buscar el discernimiento para ver qué es lo que puede estar pasando en esa casa. Eso está preguntando María Paz. No Sandra. Eso es a la pregunta que hizo Sandra Miel. Y menos en pandemia. Bueno, vamos a ir cerrando esta hora y 10 casi de charlas. Pueden llegar a hablar en lenguas. Eso es uno de los carismas del Espíritu Santo, ¿sí? Muy típico en la oración carismática. Algunos monasterios del mundo tienen una tendencia. Hay monasterios que trabajan más lo místico, la comunicación con el Espíritu, otros son más tradicionales, así que va a depender del monasterio. Me visitó la Virgen de Fátima. ¿Qué significa? Y hay que ver, Sandra,
todo lo que uno está pasando y el por qué. ¿Sí? Hay que discernir. Hace poco alguien me contó que soñó con el arcángel San Miguel. Así que todo tiene su porqué. Muy linda la charla. Bendiciones, Edith. Muchas gracias a vos. Pero yo siempre digo, busquen discernimiento, busquen buenos sacerdotes, buenos guías espirituales. Y sean ustedes también críticos de eso. Como le pasó a Benito, que lo quisieron envenenar, agarró su regla, se la puso abajo del brazo y se volvió a la cueva que estaba más tranquilo. Muy buena charla. Gracias, Sonia. María Paz, muy linda charla en este día tan especial. Así que, como puse yo ayer en uno de los posteos, pidan con ganas que San Benito se los va a conceder. Así que hoy es un día típico. Yo hoy les decía cuando arrancamos con esta charla, bajen las luces, dejen que esta tarde-noche sea un todo. Así es, Sandra, hay que ser críticos. Es una de las libertades que Dios nos dio. Guillermina Brigante, bendiciones. Sebas, muchas bendiciones para ti. Hoy se prende una vela violeta. Eso es transmutación. Cuando es la celebración de un santo para alcanzar gracia, son velas claras, blancas. ¿Somos canales para ayudar a encontrar la luz? Claro que sí. A ver, siempre y cuando, yo siempre digo, si uno busca la perfección angélica, como lo diría el monacato, si uno busca cumplir el bautismo, si uno hace ese camino hacia Dios, si uno es un hombre de Dios, como fue Benito, somos canales, eso es clarísimo. ¿Sí? Somos testigos de la fe. Así que podemos ayudar a encontrar esa luz, a encontrar a Cristo, a encontrar a la Santísima Trinidad, pero también encontrarnos nosotros. ¿Sí? El camino benedictino es encontrarse uno, ¿sí? Y hacer pleno el sacramento del bautismo. ¿Sí? Que eso ya es mucho, y muchos se olvidan del sacramento del bautismo, de lo que es el origen como cristianos. Alejandro, felicitaciones. Sebastián, muy excelente charla. Pasá al final un teléfono para comprar cosas hechas por ti. Yo lo que hago, las cosas que estoy haciendo en Artesanías Hora Elabora, lo estoy subiendo en álbumes de fotos en mi Facebook, así que si hay gente que no las tengo como amigas, ¿sí? Pueden pedir amistad y así pueden ir viendo todas las artesanías que estoy haciendo. Siempre un placer. ¡Apa! Se me fue. Siempre un placer escuchar todas estas cosas en estos momentos. Amalia, gracias a vos. Sonia, somos muy devotos de San Benito. Muy bien. Ser devoto también es algo difícil, no es fácil. Porque las pruebas en la vida benedictina son muchas. Gracias, siempre es un placer escuchar tus relatos. Lorena, gracias a vos. Paola, que se acaba de sumar, muchas gracias. Y bueno, vamos cerrando esta noche. Muchas gracias a todos. Muchísimas bendiciones. Que Dios me los bendiga mucho y San Benito me los proteja más. Muchas gracias y que tengan bendecidos sueños. Muchas gracias. Hasta luego.